Invitamos a la sesión de oportunidades de participación del sector privado en educación, a la cual invito a pasar el escenario al Mario Yufra, presidente del comité organizador, conductor de la sesión, Rolando Arellano, presidente de Arellano Marketing como expositor principal, Carlos Geren, director general del UTEC, y Gustavo Llamada, decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico. Un aplauso para ellos. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a IPAE, a CADE, a Mario Yufra especialmente. Me han pedido que hable sobre oportunidades para la educación, y cuando me dijeron, lo que podría decir es que yo de educación tengo probablemente la experiencia que muchos de ustedes tienen, que es la de profesor. Tengo la suerte de haber, desde los comienzos de mis estudios universitarios, haber sido profesor universitario, pero de ahí no tengo ninguna especialidad en el tema. Lo que sí conozco algo es un poco de marketing. Y así que lo que les quería decir es, bueno, ¿y por qué no vemos a la educación desde el punto de vista del marketing? Que es una filosofía que es mucho más de lo que la gente piensa. Mucha gente piensa que hacer marketing es hacer publicidad y vender. Y la verdad es que eso es lo más fácil, en realidad es una partecita del marketing y no necesariamente la más importante. Porque vender con un poquito de esfuerzo, pero solamente un poquito de esfuerzo, es fácil. Lo difícil es que te vuelvan a comprar. El objetivo del marketing es hacer que tu empresa, tu industria, tu institución, tu ONG pueda perdurar en el tiempo. Entonces lo que dije, vamos a analizar el mercado de la educación como un mercado, como un intercambio entre proveedores y personas que adquieren, ¿no? Y cuando hablamos de marketing, permítanme primero solamente una explicación muy rápida, que es lo que va a guiar los 30 minutos que me han dado para esta presentación. Es que, ¿cuál es la visión tradicional de un negocio? O la visión de una escuela o de una universidad tradicional. La visión tradicional es: yo, empresa, yo sé lo que el mercado necesita. Yo soy el experto en el tema, por lo tanto, como yo soy el experto, yo produzco lo que el mercado necesita. Entonces yo hago mi currícula, hago mis bienes, tal como yo creo que el mercado lo necesita, y después espero que el mercado me premie comprando. Esa es la visión tradicional. La visión de marketing dice, no, antes de dar lo que producir, tú primero averigua, conoce bien cuáles son las necesidades del mercado, qué es lo que el mercado necesita. ¿Por qué? Porque si tú conoces lo que el mercado necesita, vas a producir aquello que va a satisfacer esas necesidades. Recién habiendo satisfecho esas necesidades, vas a tener un beneficio, claro, vas a tener a la gente contigo. Pero lo más importante es que si tú hiciste lo que el mercado necesita, vas a tener lealtad, vas a tener gente que te vuelve a comprar, vas a tener gente que vuelve a seguir contigo, que quiere seguir contigo y sobre todo que te recomienda. El concepto es muy básico. Ahora, es un elemento importante. Estamos hablando de necesidades, no de deseos. No es darle a la gente lo que desea, es darle a la gente lo que necesita, que es distinto, ¿cierto? Es decir, la gente puede desear muchas cosas. Y discúlpeme la banalidad, si yo estoy en una tienda de ropa, puede venir una señora y desear, decir qué lindo vestido. Con vender, yo se lo puedo dar, pero si yo sé que no le va a quedar bien porque la talla es más pequeña, o el color no le asienta, o lo que es, o etcétera, ella se va a ir con su deseo, pero va a quedar insatisfecha, por lo tanto nunca más va a volver a comprar. En muchos casos la gente no sabe lo que necesita, y ahí nosotros como especialistas sí tenemos que averiguarlo y les planteo esto. ¿Por qué? Porque creo que las oportunidades, que hay muchas en el sector educativo en el Perú ahora, están basadas en este concepto, en el concepto de la recompra, porque estamos en un momento, desde nuestra perspectiva, de recompra. El sector educación está en un momento crítico en el buen sentido, en un momento de cambio
donde ahora la gente tiene que empezar a recomprar a todas esas instituciones que le han ofrecido cosas. Hoy día las está evaluando y va a decir, recompro, sigo con ellas, la recomiendo o no, o cambio. Y esta me parece que es la situación actual educativa. Y esto, disculpen nuevamente, en marketing usamos nosotros un esquema que es el ciclo de vida de productos y servicios, donde decimos, hay un periodo de introducción, la primera parte, donde hay pocos proveedores, pocas empresas que dan el servicio, que van aprendiendo y que más o menos tienen una vida relativamente tranquila porque la demanda es mayor que la oferta. Luego hay un segundo periodo de crecimiento donde la industria empieza a crecer porque empiezan a haber muchas personas que se dan cuenta de que ya hay oportunidades y empiezan a aparecer instituciones una detrás de otra, y como la demanda está siguiendo, todas crecen. El elemento central, el punto central es cuando llega la segunda bolita que ustedes ven ahí, que es la etapa de la madurez, donde ya la mayoría de la gente conoce el producto, ya lo probó y dice, ¿lo vuelvo a comprar? O mira, lo probé y no me gustó. Y la madurez de una industria se da justamente cuando la gente dice, sí, el producto es bueno, lo voy a seguir comprando. Y este segundo punto es el punto donde creemos nosotros que está ahora el sector educativo. En el momento en que la población está dudando si nos compra o no, nos vuelve a presentar muchísimas oportunidades para las buenas instituciones. ¿Cuál ha sido el punto de partida? Permítanme explicar históricamente, que sería la explicación del sector que nosotros haríamos desde un punto de vista electoral. La sociedad tradicional. ¿Qué cosa es lo que hemos tenido en nuestros países y en América Latina? Una estructura piramidal donde había muy pocos ricos, muchos pobres, ¿no es cierto? Y donde, claro, los más ricos eran los más educados, los más modernos, inteligentes, honrados, vistos como esos, ¿no? Y por casi esa definición, por oposición, siempre hemos pensado, y no sé si habrá sido cierto, pero es lo que hemos vivido durante tanto tiempo, pensando que los más pobres eran poco educados, ignorantes, tradicionales, indígenas, además con aspiración a ser blancos, etc. ¿Cierto? Y esta situación en la que hemos vivido ha sido, sobre todo Lima, la capital, tenía las características de las partes más ricas, y las provincias fuera de Lima tenían las otras características. Pero esa ha sido la historia del Perú durante muchísimo tiempo. Incluso en algún momento las empresas de investigación les pusimos una clasificación de nivel socioeconómico, ¿no?, que más o menos sigue la distribución económica. ¿Qué es lo que pasó en esas épocas? ¿Qué había? Era un periodo de introducción. Teníamos pocas instituciones, ¿cierto? Teníamos pocas instituciones educativas, pero que cumplían con la estructura que se daba en ese momento. Si ustedes lo ven, ¿qué cosa es lo que teníamos? Teníamos una primaria con pocos estudios, pocos ingresos, luego venía la secundaria, algo de educación técnica y un poco de universidad, ¿no?, en años de estudio. ¿Qué te hacía la primaria? La primaria te decía, esto es para insertarse en la sociedad. Yo, ¿qué cosa quiero? Que en la primaria, que mi hijo aprenda a comportarse, que sepa hablar, que sepa leer y que sepa contar. Y con eso era suficiente, ya por lo menos eras parte de la sociedad. La secundaria en estas épocas, hasta hace unos cuantos años, estamos hablando 20, 30 años, servía para insertarse en la economía. Uno terminaba la secundaria y ya podía entrar como empleado a un banco, tenía una cierta capacidad de trabajo, incluso había secundarias contables, había secundarias comerciales, había secundarias que uno ya tenía una capacidad de trabajo básica, cumplía con su labor. Los técnicos, la educación técnica se especializaba en algo para poder trabajar un poquito mejor, ¿no es cierto? Si yo era soldador o lo que sea, podía especializarme. ¿Y la universidad para qué servía? Para dirigir la sociedad y la economía. Ser universitario era lo máximo de la carrera. Desde un punto de vista social, esta estructura era una estructura que cuadraba con esa estructura piramidal de la sociedad, ¿no es cierto? Ustedes lo ven, todo cuadra bien en términos de esfuerzo. A mayor esfuerzo, mayores años de trabajo, mayor estatus.
si bien había un déficit en alguna demanda, sobre todo la universitaria, el sistema funcionaba relativamente bien, ¿no? Era lo que, si pudiéramos ponerle un nombre a esa época de introducción, es estudiar es un privilegio. Ese era el concepto, y el concepto se daba. Los que eran universitarios eran los privilegiados de la sociedad, etc. Pero ¿qué pasó en los últimos 30 años en nuestra sociedad? En nuestra sociedad han ocurrido probablemente los cambios sociales más importantes de nuestra historia, y no solamente digo historia republicana, en nuestra historia social. Ha sido un cambio social inmenso, que se da básicamente después de las, las reformas agrarias mal hechas, la hiperinflación, el terrorismo, y todo eso, se da un cambio fundamental, que es que en los últimos 30 años, de tener un país donde era, estoy poniendo 50% rural y 50% urbano, pero en realidad era más rural que urbano todavía, pasa a ser, del 1960 a 1990, pasamos a ser un país que tiene casi 80% de gente urbana. Es decir, el campo pierde más de la mitad de su gente y toda la gente se viene a la ciudad. 80% urbano, 78% urbano. Perú, por si acaso, es más alto que Inglaterra. O sea, nosotros somos un país más urbano que Inglaterra, más urbano que Italia. El grado de urbanización de gente viviendo en ciudades es el mismo que en Estados Unidos, pero es más alto en Europa. Esa es la magnitud. Ahora, toda esta gente que viene, llega, no la aceptamos en las ciudades, se van a la periferia, a los conos, los que vamos a los conos. Estoy hablando de Lima, pero estoy hablando también de Arequipa, estoy hablando de Trujillo, y estoy hablando de Bogotá, y estoy hablando de Ciudad de México. Eso es un fenómeno mucho más grande. Por si acaso, resulta que estos conos, ahora, de los 10 millones de limeños, hay más o menos 6 millones que viven en los conos. Y 4 en Lima. O sea, cuando decimos Lima y los conos, en realidad deberíamos decir al revés. O sea, esa es la magnitud de la situación. ¿Qué es lo que sucede? Llegan estos millones de personas a las ciudades y las empresas tradicionales dicen, oye, esos no existen, las ignoran y le dicen, oye, no hay nada ahí, yo sigo en mi zona tradicional, mi zona de confort. Y pensemos en los colegios que habían, los grandes colegios, ninguno de ellos dice, oye, me voy hacia la periferia. Las universidades, las grandes universidades, todas se quedan en el centro. Después empiezan a reaccionar, muchos años después empiezan a reaccionar, pero nadie llega a ello. Y lo que sucede es que este grupo, que es urbano, empieza a crecer. Y empieza a crecer en gran parte, ¿por qué? Porque como nadie llegó a darle servicios, ellos tuvieron que crear sus propios servicios, tuvieron que crear sus propios productos. Si nadie me viene a vender ropa, yo voy a hacer mi taller y voy a vender ropa. Si nadie me viene a vender comida, yo voy a poner mi propio puesto de comida en mi restaurante. Entonces tuvieron un mercado solo, un mercado sin ninguna competencia, y empezaron a crecer. Y el crecimiento, el hecho de vivir en ciudades, de tener oportunidades de masas de gente que necesitan sus productos, nos lleva a cambios como los que vemos ahora, ¿no es cierto? Que en el Perú urbano, cuando hablamos solamente de la clasificación que usamos en investigación de mercado, ¿no es cierto? Una de las clasificaciones, por lo menos que nosotros usamos, que es la nivel socioeconómico, vemos que ya la estructuración de A, B, C, D, ya el E, que tradicionalmente debería haber sido el más amplio para hacer una pirámide, ya no, ya es más cortito, ¿no es cierto? Y la mayoría está en el C y el D. Ya es un rombo, o una pera si quieres, ¿no? O sea, una perita, pero ya no es una pirámide, ¿de acuerdo? Ahora, eso es Perú urbano, el 80% de la población. Y si hablamos de Lima, la estructura es mucho más, es la estructura, la forma que tienen las sociedades desarrolladas en términos de distribución social. O sea, una clase en el medio más grande. Entonces, la cosa cambió completamente frente a eso. Ya tenemos un grupo en el medio muy grande y además desatendido por la industria tradicional o por la educación tradicional. En 10 años, si uno mide,
toda la población peruana ha tenido más o menos un incremento de ingreso real de 70%. Es decir, si hace 10 años ganábamos 100, hoy ganamos 170 en términos reales. O sea, que casi se ha duplicado el ingreso. Y eso significa capacidad de gasto en cosas que ya no necesariamente son básicas. Yo ya no tengo solamente que escoger entre comer o pagar mi casa. Yo ahora puedo comer, pagar mi casa y ir a un restaurante, o poner a mis hijos en un colegio privado, o estudiar una maestría, o comprar un auto. La definición de clase media, que es la definición de The Economist, la definición que nosotros usamos, es gente que tiene capacidad de decisión más allá de sus necesidades básicas. Lo que pasa es que tiene que decidir entre categorías. O sea, no puede comprarse carro y estudiar maestría. Eso es clase alta. Puede comprarse carro o estudiar maestría. Pero sí puede hacer alguna de esas dos cosas. Clases bajas son aquellas que cubren sus necesidades y no pueden hacer más. Pueden hacerlo esporádicamente, pero no de manera permanente, cubrir otras necesidades. Y esta nueva situación es la que genera un mercado potencial demandante, sobre todo de educación. Entonces viene el elemento de búsqueda de legitimidad. Y cuando hablamos de búsqueda de legitimidad, ¿qué cosa es lo que vemos? Vemos que los ricos crecen, su riqueza crece en el tiempo. Las clases medias tradicionales, la mayoría de la gente de las ciudades de esas épocas, en los años 60 está relativamente bien, la época de las crisis, hiperinflación, baja su nivel de ingresos, y en los años 2000, un poquito más, empieza a subir como todo el resto. ¿Qué es lo que pasa con esos 2/3, que son las nuevas clases medias, los nuevos migrantes? Vienen del campo, vienen muy pobres, llegan a los cerros, se ubican ahí y empiezan luego a crecer. Y hoy, en términos de ingresos, sus ingresos son más o menos los mismos que los ingresos de las clases medias tradicionales. Lo que sucede es que si seguimos la tendencia, es muy probable que ellos crezcan más que las clases medias tradicionales. ¿Y saben qué? ¿Y ahora qué están pidiendo? Ahora ya no están exigiendo como antes, denme posibilidades, llévenme productos. Ahora están pidiendo legitimización. Están diciendo, yo soy parte de esta sociedad, porque además es tercera generación. O sea, los abuelos llegaron, los hijos tuvieron sus taxis, los nietos que tienen 20, 25 años son los que están estudiando en las universidades técnicas y que tienen a sus hijos, que van a poner a sus hijos en las escuelitas, ¿no? Ellos dicen, yo quiero insertarme en la sociedad, quiero legitimizarme. Y uno de los factores más importantes de legitimización, todos los estudios que hacemos nosotros, nos dicen es educación. ¿Cómo hago para que mi hijo tenga un futuro mejor que el mío? Y piensan en educación, porque es la manera de insertarse, de ser ciudadano. Por si acaso, esa línea verde es más o menos del tamaño de ese cuadrito verde ahí. La línea azul, la clase media tradicional, es más o menos del tamaño del cuadrito azul. La nueva clase media, ese nuevo grupo, es más o menos del tamaño de ese cuadrito rojo. Estamos hablando de oportunidades, ¿cierto?, en el sector educativo. Ya ustedes empiezan a ver dónde pueden estar las mayores, no las únicas, pero las mayores son. Entonces, ¿qué ha habido en ese momento en términos del crecimiento de la industria? Empezó a haber una serie de instituciones que se dieron cuenta que había habían lugares donde nadie estaba llegando y había una gran demanda por educación. ¿Dónde? En las provincias, ¿dónde? En las periferias de las ciudades, y empezaron a surgir instituciones a responder esa demanda. Si además las instituciones tradicionales no se las daban, entonces hubo un crecimiento de la época. Hubo una demanda insatisfecha, y ¿qué pasa? Crece la oferta. ¿Y a dónde se dirige esta nueva oferta? Sobre todo, esta oferta se dirige a estos grandes. Y eso es lo que vemos. Cuando vemos nosotros el crecimiento, no les voy a dar datos porque en 30 minutos prefería ir a la esencia, dar los datos, ustedes los conocen. Lo cierto es que cómo se cuadruplica la oferta educativa, tanto en colegios,
escuelas, universidades, etcétera. Donde no crece tanto es en el sector técnico, pero ya lo veremos, pero todos sabemos, pasamos de tener 50 universidades hace 10 años a tener 150 hoy, y por el estilo en general. ¿Qué cosa es lo que dan estas instituciones fundamentalmente? Estas instituciones, si hablamos en términos nuevamente de marketing básico, discúlpenme, dan un buen precio. ¿Sabes qué? Te doy al precio que tú puedes pagar. Plaza, te lo pongo donde tú lo necesitas. 3, te voy a hacer profesional. Era el mensaje, vas a ser profesional, es decir, tú también puedes ser profesional. El problema es que no necesariamente la cuarta P, que es la de producto, era la adecuada. ¿Sí? O sea, te di todo menos el producto. ¿Sabes qué? El vestido no necesariamente te va a quedar bien, pero está barato, te lo vendo donde quieres y además está bien bonito, está a la moda. Lo que sucede, y por eso la diferencia entre necesidad y deseo. ¿Por qué es que se siguió vendiendo? ¿Por qué es que esta educación siguió vendiendo más o menos bien y creciendo muchísimo? A pesar de que el producto no era necesariamente el adecuado. ¿Por qué? Porque el cliente no tenía hasta esos momentos capacidad de analizar si el producto era bueno. Estos son estudios nuestros de hace 4 años, solo hace 4 años. Cuando le preguntamos a la gente, estudiantes universitarios, públicos, los papás de los estudiantes y empleadores, ¿qué tal es la calidad de las universidades? Y fíjense, el 80% decía, no, es buena o más o menos buena. Gente que te decía que era mala la formación, no. Y en los institutos lo mismo, salvo los empleadores un poquito más críticos en el lado de los institutos. Pero nuevamente, ¿por qué seguíamos creciendo? Porque no había capacidad. Es como lo saben ustedes mejor que yo, en educación primaria, ¿qué cosa es una buena educación para un señor que no ha estudiado nada? ¿Cómo va a evaluar si su hijo está en un buen colegio o no? Si ella no sabe, con la justa sabe leer o con la justa sabe contar. Lo va a evaluar, oye, sí, lo tienen bien limpiecito, se sienta bien y además ya sabe contar. Mira, está en tercero de primaria y ya sabe contar, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque ellos no tienen ninguna forma de evaluar. Y entonces llegamos al momento de la madurez del mercado, porque no hay mal que dure 100 años. Y la madurez del mercado es el momento de la duda. ¿Me sirvió o no me sirvió? Claro, mi primer hijo o yo estudié 5 años. Bueno, salí y no conseguí el trabajo que yo deseaba. Pero mi hermano ya estudió también, oye, y ahora son 8 años y tampoco él consiguió. ¿Hasta cuándo vamos a seguir pensando? Y ¿hasta cuándo vamos a seguir creyendo en esa promesa? Y lo que vemos es que estamos en una situación donde por diversos lados se evidencia la deficiencia en la calidad de la oferta. Y esa evidencia en la calidad de la oferta la vemos en los estudios PISA, ¿no es cierto?, donde estamos en el piso, ¿no? Pero cuidado, no pensemos que solamente de la educación pública, se habla mucho, no, la educación privada sí es buena, es la pública la que se ha quedado. Son estudios que nosotros hemos sacado para esta presentación, la evaluación censal estudiantil, y claro, se ve la diferencia entre la calidad de los privados en las zonas ricas, las zonas 5 y 6, donde la calidad del resultado es mucho mayor que el público. Pero fíjense en el resto, toda la educación privada en las zonas más pobres, en la zona 1, 2, donde claramente la educación, ahí donde se ve, sobre todo en la zona 1, la educación pública es mejor que la privada. Estamos hablando de un tema transversal, no estamos diciendo, oye, los públicos son los malos. ¿Qué cosa encontramos? Encontramos que la situación de la demanda no encuentra la satisfacción de las necesidades. Encontramos una primaria que sigue más o menos insertando a la gente, una secundaria que pierde su sentido práctico. Tú con secundaria no eres nada ahora. La secundaria se convierte
parte del camino hacia la universidad, pero no tiene un objetivo en sí mismo. No hay un producto que yo le venda a mi consumidor. ¿Qué es un producto? Es un camino hacia otra cosa. El estudio técnico sigue más o menos colocado, si esa fuera la línea entre el esfuerzo y los ingresos. La parte técnica sigue relativamente bien colocada, pero la que se descoloca mucho es la universidad, donde los años de estudio no me dan, ya con el tiempo, ni ingresos y cada vez menos estatus. ¿Por qué? Porque ahora ya ser abogado ya no es como era antes. Porque ahora cualquiera es abogado y además mi taxista es abogado. Y aparece otro elemento que es fundamental, que es el otro lado, que es, oye, además yo sin estudiar puedo tener ingresos muy altos. Mi padre además con su kiosco de pollo gana 3 veces más que mi hermano que estudió medicina. Y aparece un elemento adicional que es el posgrado, que es la legitimización. Oye, como la universidad no me sirve porque nadie me acepta con un título de esa universidad, entonces ¿qué tengo que hacer? Una maestría para que me legitimice algo. Pues, bueno, estudiaste ahí, pero tienes una maestría de sangre. Bueno. Se dan cuenta la estructura, el mercado se ha convulsionado. Y aquí un trabajo de Gustavo Yamada, de la universidad y de su equipo, donde es clarísimo, ¿no? La promesa incumplida de la calidad universitaria, y empieza a salir la política a decir la educación es una estafa, cosa que no es cierta. La educación, pero sí hay una parte de la educación que sí, por lo cual genera una serie de oportunidades. Entonces, ¿dónde está la oportunidad del potencial? La oportunidad del potencial es si habrá recompra. Y lo que sucede normalmente en la mayoría de sistemas es que los productos llegan, comienzan, la gente los prueba y hay una cantidad de gente que dice no me gustó. Y es normal que una cantidad de gente no vuelva porque no le gustó ese producto. Entonces, esta curva que nosotros vemos, la curva que baja, es normal. Y va a haber un espacio de gente ahora descontenta con el sistema que está buscando a alguien que le dé una buena educación. ¿No es cierto? Esta es la oportunidad que se presenta para el mercado de la educación. Buenos que satisfagan las necesidades. ¿Y cuáles son las necesidades? Las necesidades son educación con resultados. Lo que la gente nos está pidiendo es, oye, edúcame, pero dime pues que la educación que tú des sirve, muestra. No me digas simplemente yo tengo un buen local. A mí no me interesa. A mí lo que me interesa es cómo salieron mis hijos, qué cosas están haciendo o cómo salí yo. Entonces, ¿qué cosa es lo que está pidiendo en primaria? Insertarse en la sociedad, pero insertarse en esta sociedad de ahora. O sea, es cierto, matemáticas, lenguaje, pero también la sociedad de ahora, para insertarse hay que saber leer informática. Ya no es saber leer castellano nomás. Hay que saber inglés, hay que saber tecnologías. Eso es parte de la inserción. ¿Qué cosa es la secundaria? Bueno, la secundaria por ahora lo que quiere es un desempeño económico básico, que la persona por lo menos sepa qué cosa es la sociedad, sepa qué cosa es una empresa, sepa cuáles son las profesiones. Algunos colegios se han dado cuenta, tuvieron mucho éxito justamente porque empezaron a preparar eso y a preparar a la gente para las universidades. La educación técnica, ¿qué cosa es lo que está buscando? Formación práctica, habilidades para uso inmediato, pero sobre todo en la educación técnica, que es donde hay un gran vacío, lo que se necesita es estatus. La educación técnica cumple con casi todas las características que la gente busca, lo que no tiene es estatus. La educación universitaria, formación para las necesidades del mercado y crecimiento. ¿Qué cosa quiero yo como universitario? Quiero cuando salga encontrar un trabajo de acuerdo a lo que me han formado. Es el gran problema. Y finalmente, los posgrados, ahí sí podemos hablar de habilidades de dirección, habilidades de especialización, estatus social. Cada uno de ellos ustedes tienen un producto que ofrecer en función de lo que el mercado les está pidiendo. ¿Dónde estará la necesidad mayor? En las nuevas clases medias que siguen creciendo
No solo allí, por si acaso, en todo. Pero en las nuevas clases medias las proyecciones de crecimiento son muy amplias, los ingresos van a seguir a pesar de China, a pesar del precio del cobre, porque han crecido hace 40 años a pesar de China y a pesar de la crisis de Europa, y van a seguir creciendo, y mejor todavía, como por lo menos los próximos 2 años todos los economistas nos dicen que va a ser muy bueno, mejor todavía. ¿En dónde? En los jóvenes y los jóvenes adultos. ¿Por qué? Porque la pirámide poblacional, que también era una pirámide, hoy día en nuestros países ya no es una pirámide, también es una perita, donde la mayoría de la población está entre los 12 y los 25 años y va a seguir creciendo. Ahí va a haber mucho más oportunidad. Y sigo, formación técnica, fíjense la capacitación necesaria. La capacitación normalmente es mucho más en básica, sigue en técnica y profesional, debería ser una pirámide. La demanda también está, cuando los estudios nos muestran que es una pirámide, y sin embargo la oferta nos dice, no, es un reloj de arena. En el lado técnico, o sea, no hay una coherencia, entonces probablemente por ahí haya mucho más que hacer. ¿Dónde estará la necesidad mayor? Sencillamente, las periferias y las provincias. Lima, las ciudades y los centros de las ciudades tienen la mayor cantidad de oferta, pero ustedes vean quiénes son los que más han crecido entre el 2005 y el 2013. Mientras Lima Centro creció 17%, las Limas periféricas crecieron en ingresos 50%, y las provincias urbanas también 50%. El acercamiento geográfico lo vemos, voy a pasarlo eso porque no es más detalle. Y finalmente, ¿qué mensaje dar? Un mensaje dirigido a gente descontenta con parte de los resultados de la oferta actual, a gente que es más exigente y formada. Ya no son los padres que desconocían, los padres ignorantes. Ya, los que van a poner a los hijos en los colegios son gente que ya estudió, gente que ya vio que su educación le dio o no le dio resultados, gente mucho más crítica, que va a ir a pedir, que va a ir a exigir y que va a saber y va a decir, yo estoy dispuesta a pagar un poco más para que no me pase lo mismo que a mis hijos que a mí, y que solamente va a creer si se le muestran resultados concretos. Es decir, oye, esto es lo que necesita empleabilidad. Mira cuánto de mi gente encuentra trabajo. Y no solamente yo se lo voy a decir, sino se lo van a decir sus pares. Los va a ver. Oye, este estudió en tal sitio, fíjate, está de taxista. Cuidado que el taxista es una profesión muy... No estoy denigrando eso. Lo que quiero decir es que no es probablemente para los que se hayan formado. En fin, el futuro se presenta muy positivo porque hay una tremenda oportunidad. Hay una necesidad insatisfecha, gente que está buscando y que no encuentra quién se la provee. La probabilidad de un desarrollo a partir de eso es muy grande y ahí están las oportunidades. Siempre que pensemos, como les digo en marketing, no hay que pensar en vender, hay que pensar en cómo tener alumnos que nos recomienden y que nos vuelvan a comprar. Esa es la oportunidad, no la desperdiciamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rolando, por la claridad de tu exposición. Sin duda deja en evidencia pues primero las necesidades evidentes que se han mostrado, pero también las tremendas oportunidades, y ojalá sirva esto para constituir un llamado al empresariado para poder satisfacer esas necesidades. Lo que sigue ahora es algunas reflexiones por parte de Gustavo Yamada, de la Universidad del Pacífico, y Carlos Heren, sobre el futuro un poco de esta educación privada, las oportunidades de cambio, quiénes deben de cambiar, y también un poco sobre cómo abordamos esta problemática, la brecha de la calidad educativa en cada segmento. Le doy la palabra primero a Carlos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y es claro, cuando uno mira la presentación de Rolando, cómo se dan como dos fenómenos. Si uno mira la dinámica, lo que podríamos hacer en términos de dinámica hacia adelante. Hay un primer fenómeno que es que el sector privado logra reemplazar la ausencia de un sector público en la educación. Especialmente al comienzo de este cambio,
sobre todo marcado en los 90, y que si no hubiera ocurrido, hoy día tendríamos una situación muy complicada en términos sociales, porque el ingreso a las universidades sería extremadamente complicado, el ingreso a los colegios sería aún más complicado de lo que es hoy, y termina perpetuándose ciclos de riqueza y de pobreza con más fuerza, y termina los afortunados siguiendo siendo afortunados y los desafortunados siguen siendo desafortunados. Claro, 20 años después, cuando uno mira las encuestas que nos presentaba Rolando, ese agradecimiento a abrir las puertas que fue la accesibilidad, ya no es de un consumidor tan satisfecho en promedio. Y acá uno de los problemas con la educación, lo mencionaba en la presentación, es que vamos a trabajar pues sobre promedios. Y en esta masa enorme de instituciones que entraron al mercado, han habido de todo. Y no solo las malas y aquellas que no dieron un servicio de calidad y que hoy día marcan buena parte del debate. Hacia adelante, yo creo que en términos de dinámica y del sector privado, claro, la buena noticia es que la educación es un bien superior. Y los bienes superiores crecen proporcionalmente más cuando el ingreso crece. Y nosotros deberíamos esperar, no sé, con mucho optimismo, con algo de optimismo, crecimiento de la economía peruana de forma razonable durante los próximos años. Y al mismo tiempo, no deberíamos esperar que el Estado pueda reaccionar a la velocidad que ese crecimiento se da. Por lo tanto, ahí se hace una brecha para cubrir por el sector privado. Yo creo, sin embargo, esa dinámica se ve marcada por dos elementos que probablemente terminemos viendo más en las siguientes sesiones del día. El primer elemento es un profundo cambio en la industria, como el que no se ha visto desde que probablemente se crearon las universidades hace casi 1000 años. Y ese profundo cambio en la industria, hace algunos meses en Harvard se reunieron para ver qué iban a hacer con el MBA, y si iban a un esquema virtual o no virtual, no presencial, etc. Al final no llegaron a una conclusión muy clara, pero una de las conclusiones de un grupo de los participantes fue que ellos creían que entre un tercio y la mitad de las universidades iban a quebrar en los próximos 30 o 20 años, por un cambio profundo en la dinámica del mercado. Ese cambio profundo, creo que lo vamos a ver luego, se va a explicar por temas que no hemos hablado, y es nuestro mejor conocimiento de cómo se aprende. Claramente, uno de los peores métodos para aprender es un profesor que repite un libro en la pizarra y que fue el modelo tradicional de los últimos siglos. Y eso va a cambiar radicalmente. Y el segundo tema son las nuevas tecnologías y la capacidad de hacer educación no presencial. Estos dos elementos yo creo que van a modificar significativamente la forma de aprender y va a presionar la demanda en busca de nuevas opciones. Y esa presión en la demanda se va a dar porque va a existir muchísima más información. Es decir, hoy día uno de los dramas del campeonato descentralizado de fútbol peruano es que lo comparan con facilidad con el resto de ligas del mundo. Y la educación del Perú la van a comparar con el resto de ligas del mundo. Y uno podría pensar, oye, va a crecer, vamos a invertir, es mejor que haya que no haya. Y este es un país más rico. Si todo eso fuera cierto, en Chile en el año 2011 no se hubiera parado la educación. Y nosotros vivimos a veces con un principio de, oye, el crecimiento avala todo. Y curiosamente las sociedades, y estoy seguro de Rolando nos podría hablar mucho más de esto, en la medida que hay más riqueza hay más conflicto, no hay menos conflicto. En el año 2011, los estudiantes en Chile, con un PIB per cápita de $15.000, decidieron parar el país. Y lo decidieron parar porque consideraban que el sistema era injusto. Y uno podría en ese momento pensar, bueno, chicos revolucionarios. En el momento del inicio del proceso, más del 70% de la población de Chile apoyó a los estudiantes. No apoyó a los colegios y no apoyó a las universidades. Yo creo que en este proceso que nos espera adelante va a haber mucha más tensión de la que tenemos ahora. Porque la demanda se va a transformar en tensión, porque la educación es el elemento fundamental de una sociedad por el cual
se tiran los dados en cada generación o no se tiran. Y eso hace la diferencia entre una sociedad más estable y una menos estable. En el fondo, el reclamo de los chicos en Chile era: yo ya sé que no la voy a hacer y tengo 15 años porque me han metido en el camino de las instituciones que no funcionan, del colegio mediocre, que me lleva al técnico mediocre o a la universidad mediocre. Entonces, en resumen, cuando yo veo la dinámica hacia adelante, creo que va a ser llena de oportunidades en el sentido del crecimiento, pero también extremadamente tensa si no somos capaces de justamente saltar a un nuevo nivel de calidad e incorporar decididamente a la mayoría de la población. Muchas gracias. Gustavo, bajo tu perspectiva, ¿cómo crees que se debe abordar esta problemática sobre la brecha en la calidad educativa de cada uno de los sectores que Rolando nos ha detallado? Gracias. Bueno, hay muchos temas como para comentar, pero quisiera poner un poquito de perspectiva a este panel y este evento. Yo he seguido por varios años los CADE de educación y, digamos, su nivel de incidencia ha sido variable, pero en este caso se han alineado las estrellas, diría yo, y la incidencia puede ser mucho mayor, ¿no? Tanto a nivel público como privado. En ese sentido, primero quisiera felicitar a Mario y a todo el equipo que ha organizado este CADE, porque hay una gran convocatoria y porque, como decía, se han alineado varias estrellas. Por un lado, creo que ya no hay duda de que la educación se ha vuelto un tema de consenso en el país, mucho más que en años y épocas anteriores. Dos, tenemos un ministro que ha venido con ideas bien claras y ha creado bastante consenso en todos los sectores. Y se le está dejando trabajar, está aglutinando buenos equipos. Y tres, por ser economista, ha conseguido plata, lo cual siempre ayuda, sobre todo cuando puede ser bien invertida, ¿no? Y ahí viene el tema que yo creo que es crucial para el CADE, para el FAE, ¿no? Este tema de si puede ser bien invertida el dinero, porque hay un déficit de gestión muy grande. Y ahí es donde el sector privado, y en particular el FAE y CADE, pueden jugar un rol bien importante, ¿no? Ya se ha reconocido entonces que hay que pedir el concurso, el apoyo del sector privado, haciendo educación de calidad. Sobre todo la demanda es porque el sector privado haga mucha más innovación también. Eso se espera de la educación privada, que como tiene menos ataduras que la educación pública, esté mucho más a la vanguardia de nuevas metodologías. Y para eso la gente está dispuesta a pagar privadamente unos costos que a veces pueden ser bastante significativos, ¿no? Se le pide que lo mejor del sector privado pueda ayudar a reconstruir y manejar la infraestructura necesaria para hacer buena educación, ¿no? Se le pide que pueda gestionar institutos tecnológicos, que como el sector privado puede tener un termómetro más rápido de las necesidades del aparato productivo. Entonces, ¿por qué no gremios se hacen cargo, grupos de empresas se hacen cargo de institutos tecnológicos que ahorita están pues en una situación casi vegetal, por ponerlo, ¿no? O sea, prácticamente paralizados hace 20, 30 años, y que hay que reactivarlos para que apoyen esta insuficiencia de técnicos de la que hablaba Rolando y preguntaba Mario. Entonces, hay varios espacios, y este creo que puede ser muy importante para justamente identificar esas áreas de colaboración público-privada rápidamente, porque también se está generando mucha expectativa de resultados, ¿no? Se le está dando recursos, se le está dando
libertad para accionar, pero pronto empezará la rendición de cuentas. O sea, ok, bueno, ¿dónde están los resultados? ¿No? Y ese es el gran problema en el tema de educación, que los resultados siempre son de largo plazo, ¿no? Y cómo contener esas demandas y cómo manejar esas expectativas de que esto demora para dar resultados. Ese es un tema que también creo que va a ser crucial en el manejo. Y en lo particular que preguntaba Mario, un elemento que muestra cómo se puede ir informando mejor a la sociedad para que en este proceso de recompra del que hablaba Rolando se dé de una manera más simétrica, ¿no? Más informada. Desde hace años el propio CADE Ejecutivos, el CADE Educación, hemos estado trabajando este tema de observatorios, ¿no? Laboral educativo, y por fin, si es que, como decíamos, tenemos un Ministerio de Educación mucho más proclive a hacer cosas que se necesiten, un Ministerio de Trabajo que también se está comprando el pleito, y ahora IPAE, ¿no? Entonces esta alianza, y ahorita pues, todos ustedes empresarios tienen que apoyarnos también llenando de la planilla electrónica la información sobre profesiones de sus colaboradores, ¿no? Para que se pueda agregar esa información y sacar finalmente información sobre empleabilidad, niveles de ingresos, por carreras, por instituciones, para informar más ese proceso de recompra que nos puede ayudar a reducir esta brecha, ¿no? Que se ha formado espontáneamente, porque no ha habido estos procesos de información que en una primera generación, como decía Rolando, es posible que sea difícil que ocurra, pero ya en una segunda generación, en esta dinámica, sí es importante que ocurra, es justo que ocurra así también, es equitativo, porque claro, los chicos mejor informados de las familias, muchas aquí representadas, pueden acceder fácilmente a la mejor información y a los indicadores de empleabilidad. Las familias menos informadas, los jóvenes de sectores emergentes, son los que pueden, en principio, tener más problemas para tomar decisiones de recompra. Y en cuanto al futuro, las reflexiones de Carlos eran muy pertinentes, ¿no? Es verdad que esta industria, este sector, es quizás el más afectado por esta revolución tecnológica que estamos teniendo en este momento en el mundo, la revolución de la información. En 800 años las universidades, los institutos, los colegios no han sufrido de esta transformación tan acelerada, ¿no? Entonces, un par de datos al respecto. Leía que en MIT, por ejemplo, ha habido un comité similar al que mencionaba Carlos en Harvard, ¿no? Que están analizando qué hacer y están llegando a la conclusión de que en vez de dedicar cursos, como usualmente todos nosotros los hemos conocido, ¿no? Completar una serie de cursos para llegar a un grado académico, que en vista de las tendencias y la forma como aprende la gente y los chicos, habría que más bien organizar módulos de 2 semanas, de 1 semana, porque los jóvenes aprenden de otra manera y tener la atención de ellos más allá de 1 semana o 2 será casi imposible. Entonces, así de revolucionario y de drástico pueden ser los cambios en este mundo y en las próximas décadas. Y por otro lado, también no está tan cierto cómo va a quedar el sistema finalmente, porque, por ejemplo, esta educación virtual de la que tanto se habla, ¿no? Como una posibilidad muy grande. La semana pasada estuve en un seminario del Banco Mundial donde se señalaba que un curso virtual exitoso había logrado que el 7% de los que se habían inscrito en el curso habían finalmente culminado el curso. El 7, yo dije, de repente hay un error, habrá querido decir 70 o 57 o bueno, 47, no, 7. ¿Y por qué era un éxito?
porque el estándar promedio de cuántos inscritos a cada un curso virtual es 2%. O sea que todavía estamos en un momento de transición muy fuerte donde no se han consolidado mucho de estas nuevas tecnologías, metodologías, y yo creo que los próximos 15 o 20 años todavía va a dar para mucho, porque la tecnología todavía se sigue desarrollando y las universidades, los colegios tienen que seguir madurando en esa línea de cómo ir adaptando esto a la industria. Muy bien. Digamos, poniendo un cable a tierra sobre este mundo de ideas dentro de las oportunidades, ¿qué acciones concretas creen ustedes que se deben de tomar en términos de política, en términos de difusión, de branding, gremiales, como para hacer realidad o afrontar, digamos, con una buena perspectiva estos cambios que se vienen, satisfaciendo pues las necesidades que nos ha puesto en evidencia Rolando? Mario, sobre eso, si me permites un claro que temita que creo que ahí responde un poco a tu pregunta, es el tema de la recompra. O sea, cuando hablamos de la recompra, no solamente estamos hablando de gente que esté dispuesta a seguir pagando por lo que ya está, sino que hay un tema mucho más grande, gremial, que hemos encontrado en algunos de nuestros estudios, que es que hay un grupo de jóvenes, sobre todo los jóvenes de ingresos más bajos, que simplemente no quieren comprar los estudios porque dudan de los resultados. Entonces hay un gran grupo de gente que está diciendo, ¿para qué voy a entrar a estudiar? Si es que voy a terminar, o mi amigo que estudió termina igual que yo. Entonces hay un tema gremial que tiene que ver con el concepto mismo de educación, que hay que revalorizarlo y hacer que la gente, sobre todo estos grupos, crean en ella, ¿no? Creo que va un poco en dirección a... Claro, evidentemente, hay ahí una tremenda oportunidad, pero digamos, los niños buenos que queremos hacer bien las cosas, ¿qué oportunidades tenemos de pasar este bache de percepción, si se quiere, del poco beneficio de la recompra, ¿no? ¿En qué manera podríamos incursionar de manera activa con estos objetivos, ¿no? Yo lo que creo, ahí tomando el comentario de Rolando, que esta es una industria que tiene algunas complejidades hoy día. Y la primera es que en los últimos años hemos devaluado significativamente el valor de su tiempo. Es decir, un profesor de colegio debería ser un miembro relevante de su entorno. Y hoy día un profesor de colegio no he visto así en el Perú. En los últimos 2 años o 3 años las universidades han pasado por el mismo rodillo. Y claro, en esta idea de recompra tenemos un problema de imagen sobre educación, calidad de educación y retorno sobre la educación. Y eso se complica porque en el Perú hay, Rolando, tú me decías, 50.000 colegios. No, como 100.000, hay como 90 y tantos mil es lo que tenía. 90 y tantos mil colegios y 100 y pico universidades y 1000 y pico institutos. Un economista de organización industrial te diría que ese grupo es incapaz de ponerse de acuerdo y moverse juntos. Entonces, uno de los retos más grandes que yo creo que tenemos es la capacidad de comenzar a llegar a acuerdos que si no llegamos como sector privado, el sector público va a llegar por nosotros. Es decir, lo que no hacemos nosotros lo va a hacer el sector público. El sector público va a reaccionar a la presión que le da la ciudadanía. Entonces creo que hay un primer reto. La ley universitaria ha sido un buen ejemplo de creer de que el sector público no podía entrar en un espacio y entró. No solo entró, sino que yo creo que entra con apoyo de la ciudadanía, independientemente de lo que pensamos nosotros. En segundo lugar, tenemos un reto importante y que aterrizar a tierra del relativo. Y creo que en eso la prueba esta PISA es bien importante. Los rankings son relevantes y no importa en realidad qué hacemos nosotros, sino cómo cerramos la brecha contra el resto. Porque en un mundo que se globaliza, sí es cierto, los cursos virtuales hoy día
estos MOOCs tienen espacios de fin muy limitados. Pero también es cierto que hoy día la discusión en las universidades como MIT es el MOOC 2.0, es cómo voy a evaluar al final, porque el problema del virtual es que lo único que sé es cuánta gente escuchó, no sé cuánta gente aprendió. Y yo creo que tenemos un reto importantísimo, y pese a que yo estoy en el mundo de la universidad y del instituto, el reto más grande es en el colegio. Y donde el trabajo más importante que tenemos que hacer es en el colegio. Mientras no cerremos brecha educativa y brecha de capacidades en el colegio, difícilmente lo resolveremos en la educación superior o técnica. Creo que el esfuerzo que estamos haciendo, independientemente de lo importante, no es suficiente. Tenemos un reto que supone, creo que ser bastante más atrevidos en la educación básica. Acá hay un tema además de fondo, práctico, y es la educación básica. Nosotros hemos demolido la autoestima del maestro en el tiempo, razón por la cual además es un combate permanente del maestro contra el resto de la sociedad. Entonces le preguntan a cualquiera que quiera hacer un cambio en un colegio, lo que va a encontrar es una resistencia enorme, porque además es un grupo al cual no solo se le ha maltratado, sino en opinión de ellos se le ha engañado. El tema práctico es que en cualquiera de nuestras empresas, si el jefe de marketing no funciona, uno ahora dice, bueno, pues lo cambio. En el Perú hay 450.000 profesores. Es decir, si nosotros lográramos cambiar a 10.000 y traer 10.000 estrellas, el amperímetro no se mueve. Este cambio, la pregunta, y ahí Mario es un tema importante, ¿cómo lo hacemos con ellos? Porque sin ellos no va a funcionar. Y si esperamos la siguiente generación de educadores, se nos van los siguientes 15, 20 años. Entonces, en tu cable a tierra, yo creo que lo primero y más importante es cómo incorporamos nuevamente a los profesores y hacemos de ellos instrumentos de cambio de los colegios. El tema del instituto no puedo dejar de tocarlo. Todos los meses aparece un artículo en el periódico sobre todos los técnicos que faltan en el Perú. Los institutos, por un tema entre legal y conceptual, están desposicionados como el primo pobre, pero es el primo pobre que gana más. O sea, acá hay una cosa media esquizofrénica en la reunión familiar, por la cual lo miran para abajo al técnico, pero el técnico es el que paga el almuerzo. Y eso no lo logramos posicionar en la sociedad. A los chicos les cuesta mucho, y a los papás de los chicos les cuesta mucho decir, mi hijo va a ir a un instituto. Y finalmente sí creo que las universidades privadas tienen que hacer un esfuerzo significativo por cerrar la brecha que hoy día tenemos y ser capaz de reinventarnos en la forma de enseñar. Gustavo, brevemente, unas palabras finales, porque si no Leticia me Allá, unas orejas. A ver, entonces, ¿cómo ordenar rápidamente algunas ideas? Bueno, en lo individual, las empresas privadas deberían aprovechar estas oportunidades de obras por impuestos en educación, APPs en educación. Eso le hace bien para la parte de la responsabilidad social, se hace cargo de una agenda crucial para el país. Y más atrevidamente, si se puede hacer una universidad o un instituto que forme maestros de punta, ¿no?, para la educación que se necesita en el Perú, eso sería extraordinario. En cuanto a rol más gremial, el tema del observatorio es clave, ¿no? Ahora en el CADE ejecutivo hay que mostrar que realmente eso sí se ha podido hacer. O sea, un ejemplo concreto de que la colaboración público-privada puede funcionar en un tema que es reclamado por ambos lados. En el tema de la educación técnica, hay un problema que va desde la educación básica. Cada vez menos chicos quieren optar por ciencias, por cosas tecnológicas, porque desde el cuarto de primaria están absolutamente decepcionados con esos temas. Entonces también los empresarios tienen que mirar qué está fallando en la educación básica, que desalienta a muchos jóvenes, a niños talentosos que después serían jóvenes y profesionales
profesionales, técnicos talentosos, simplemente sacan de su menú de opciones la posibilidad de ir por las ingenierías, por las carreras técnicas. Y por último, hay que identificar y mejorar y empujar para que opciones de colaboración público-privada que han funcionado bien se puedan perfeccionar y replicar. Es el caso de Fe y Alegría. Fe y Alegría es realmente el ejemplo precursor de asociación público-privada y ha funcionado bien, y si ustedes supieran la cantidad de problemas que tiene Fe y Alegría para operar, ¿no? Simplemente para que le dejen operar, para que el monstruo burocrático le deje operar. Entonces hay que también apuntalar con marketing social y con concursos privados este tipo de iniciativas que le han hecho tanto bien al país. Muy bien, muchas gracias. Finalmente, quiero darle la palabra a Rolando para que redondee el tema. Ya sé que nos estamos pasando el tiempo, pero como soy el presidente en cada ocasión, voy a pasar. Rolando, tus palabras finales, pero quisiera preguntarte puntualmente, que me quedé pensando en tu presentación sobre el estatus de la educación técnica, en el sentido de que está el instituto cumpliendo lo que las necesidades están demandando, pero en línea de lo que dijo Carlos sobre que no está pues legitimizado de tal manera. En tu modesta apreciación de que poco sabes de marketing, ¿qué cosa harías tú, cosa que por cierto es pues totalmente errado, ¿no? ¿Qué harías tú para, digamos, como marketero, cómo revaloramos el tema de la educación o del instituto técnico, ¿no? Y finalmente los aportes finales que quieras tú incluir, ¿no? Bueno, no, el tema de marketing es, como les digo, es mostrar los resultados. Yo creo que hay una cosa muy simple y que es la más evidente para mí, que es mostrar los resultados, es decir lo que acaba de decir Carlos, es decir, mostrar que realmente el que está pagando al almuerzo, y eso es algo que se oculta, que no se dice, y que es cuestión de sacarlo a la luz. Creo que simplemente con empezar a decir, oye, mira, el 100% de los que estudian en los buenos institutos tienen trabajo y tienen mejores trabajos. Esa es una cosa. Y la segunda cosa, sí creo que debería haber una posibilidad, pero no necesariamente como la opción para todos, de hacer un salto más fácil hacia un título profesional para que te quisieran. A nivel de convalidación. A nivel de convalidaciones, porque ese es un problema que hace que mucha gente no entre porque cree que ahí se le acaba, que el estudio técnico es un techo, ¿no? Probablemente muchos de ellos no lo van a seguir, pero sí la posibilidad debería estar abierta. Hay un tema que no quisiera dejar de lado, que tiene que ver con el concepto de precio de los productos. Una cosa que sucede en la mayoría de las categorías es que cuando las categorías crecen, muchas veces los productos baratos son los más exitosos. Pero cuando las categorías maduran, normalmente los más exitosos no son los más baratos, sino son los que tienen un precio accesible. Si ustedes ven en cualquier categoría de consumo masivo en el Perú, van a encontrar que las marcas más baratas no son las líderes. Incluso en muchas categorías, vean aceites, fideos, disculpen la banalidad, las categorías líderes, las que más venden, son aquellas que tienen una buena relación calidad-precio y no la más barata. Y esto es probablemente lo que va a pasar. Hasta ahora estamos acostumbrados y pensamos que la gente está escogiendo barato en educación porque los peruanos queremos barato, y no es cierto. En la mayoría de categorías el peruano sabe elegir una buena relación de calidad-costo. Sin duda los más caros tampoco son los más exitosos, son muy raros los casos, pero el precio no es la variable esencial para hacer una educación mucho más democrática, mucho más abierta. Carlos lo dijo hace un rato, la educación es un bien superior, la gente está dispuesta a poner más, siempre y cuando encuentre un beneficio adecuado. Muy bien, muchísimas gracias a los tres, y ahora continuamos.